Antes de comenzar, quiero pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que vengas mañana a este mismo lugar y te suscribas para colaborar con este podcast. Estoy pidiendo $1 al mes. Escucha bien lo que te digo. Es $1 al mes. Es mucho menos de lo que vale siquiera un café en cualquier cafetería del mundo. Si todos los que escuchamos este podcast pudiéramos aportar solo $1 al mes, podríamos continuar manteniendo este podcast online y además subir episodios mucho más seguido. Es $1 al mes, pero necesito que lo hagamos todos. Reitero, es menos de lo que vale un café. Incluso menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bueno, quería mandarte este audio porque vengo escuchando el podcast hace varios meses. Mi vida cambió bastante este último tiempo y me estaba costando dormir, siempre me costó dormir, pero no sabía que había un método tan efectivo, tan natural y tan rápido para lograr conciliar el sueño. Hasta que, hace unos meses descubrí el podcast buscando en Spotify y ahora todas las noches, por más que tenga sueño, incluso cuando voy a dormir a mis niñas después de leerle unos cuentos, ponemos tu podcast y es mágico. Ellas se duermen enseguida y yo me duermo con ellas también. La verdad es que me ayuda mucho y quería agradecerte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés
en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés pensando en el sueño, pensando en por qué el sueño no pasa por tu casa. Como me gusta cuando las cosas riman, ¿no? ¿Por qué el sueño no pasa por mi casa? ¿Será que el sueño es de otra raza? ¿Por qué habría de ser el sueño de otra raza? Y porque quizás los que son de esa raza no pasen por mi casa. Bueno, más allá de las rimas y de la poesía improvisada, pienso que ahora mismo quizás estás cual niño esperando a Papá Noel, cual niño esperando a Santa Claus. Los niños, la noche de Navidad, o sea, la noche de la víspera de Navidad, esperan a Santa Claus. Y miran la chimenea y sus padres vienen y, bofetada mediante, le dicen: niño, no esperes a Santa Claus aquí mirando la chimenea, porque Santa Claus no vendrá si tú estás ahora mismo mirando la chimenea. Tienes que irte a dormir, niño. Y en ese momento, los padres le propinan otra bofetada a los niños y los llevan a dormir. Tu problema ahora mismo es distinto, porque tú estás cual niño esperando a Santa Claus. Pero el niño espera a Santa Claus y cuando el niño va, se duerme, Santa Claus llega. En tu caso, vos no podés ir a dormir para que el sueño llegue, porque justamente lo que ocurre es eso, que no te podés dormir. Además, si te dormís, ¿para qué querés que el sueño llegue después que te duermas? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Y porque ya te dormiste. ¿Para qué quiero ahora que el sueño llegue? ¿Para qué quiero ahora que el sueño venga? La cosa era antes, no ahora. La experiencia es un peine que la vida te da cuando te quedas pelado. ¿No? Es una frase que dijo alguna vez el boxeador Ringo Bonavena. Y tiene mucho de cierto. Habla de muchas cosas y uno puede incluso interpretar esa frase literalmente o asociarla con muchas circunstancias de la vida. Incluso te diría con todas. Habla de que las cosas te llegan a destiempo, así por generalizar, ¿no? Obviamente habla de la experiencia, haciendo una analogía con el peine y con la calvicie. Pero más allá de eso, habla de que las cosas muchas veces nos llegan a destiempo, pero habría que uno ponerse a pensar y ver si en realidad las cosas llegan a destiempo. Si Santa Claus llega cuando te dormís y uno quiere que el sueño llegue cuando uno se duerme, ya ahí no tiene sentido, ya ahí el sueño llegaría a destiempo. El sueño llegaría cuando yo ya me he dormido y ya no necesitaría yo sueño para dormirme. Ahora no vengas, sueño, que ya me dormí. Ahora no vengas, peine, que ya me quedé pelado. ¿No? Es más o menos el mismo sentido, tiene más o menos el mismo sentido la frase. No es exactamente lo mismo, pero, o sea, me refiero a que tiene algo que ver con el destiempo de las cosas. Sin embargo, es lindo pensar que en realidad las cosas no llegan a destiempo, sino que quizás el tiempo de la vida o el tiempo del universo no es el mismo tiempo que el nuestro. Quizás nosotros
conscientemente pensemos que necesitamos algo en un instante en el cual no lo necesitamos. Quizás seamos parte de un plan maestro que va mucho más allá de nosotros y que decide de alguna forma cuándo nos llegan las cosas. Y es lindo también pensar que si las cosas llegan en otro momento en el cual nosotros no sentimos que las necesitamos, bueno, por algo es. Por algo no llegó cuando vos lo querías. Por algo llegó después. Pero ya después no lo necesito. Yo creo que es un análisis muy superficial muchas veces. Pensar que uno no necesita las cosas cuando llega, pensar que uno necesitaba las cosas antes, que ahora llegan a destiempo, quizás es ver solamente la punta del iceberg. Quizás es no analizar las cosas con detenimiento. Quizás si uno realmente se pone a pensar y uno realmente analiza la situación, quizás se dé cuenta que, bueno, en ocasiones puede haber llegado antes, pero que llegue ahora tampoco está tan mal. Si uno analiza quizás un poco más a fondo las cosas, quizás se dé cuenta que, bueno, antes quizás era un capricho. Es lo mismo antes que ahora. Quizás si uno analiza de forma pasiva, de forma tranquila las cosas, quizás se dé cuenta que el hecho de que lo que hayamos necesitado no haya llegado antes, no significa que ahora no lo necesitemos. Ni tampoco significa que sea diferente. Muchas veces nos equivocamos y tenemos una percepción distinta acerca de las cosas y pensamos que necesitamos X cosa en tal momento. Y que era ese momento y que hoy ya no, era ese momento. ¿Y por qué no llegó en ese momento? Bueno, que llegue ahora quizás es lo mismo. Quizás es también importante, quizás es también útil. Quizás muchas veces es mejor que llegue ahora y que no haya llegado en su momento. Hay muchos ejemplos al respecto. ¿Qué sé yo? Puedo estar todo el episodio dándote ejemplos. Podemos hablar de un amor que no llegó cuando tenía que llegar y por qué siguen pasando los años y yo no encuentro una persona para que esté a mi lado. Y bueno, tarde o temprano llegará. ¿Y por qué no llega todavía? Yo lo quiero ahora. ¿O por qué no me llegó a los 20? Yo lo quería a los 20. Y bueno, es lindo pensar que, reitero, hay un plan maestro más allá de nosotros y que si no te ha llegado todavía, hay alguna razón que quizás no sabemos o que quizás no comprendemos. Pero hay una razón para que no haya llegado antes el amor a tu vida y quizás llegue ahora. Y a lo que me refería cuando decía que quizás analizando más en profundidad la situación, podemos llegar a darnos cuenta que quizás es lo mismo que haya llegado antes que ahora, que quizás sirve igual que llegue ahora, que quizás hay una razón por la que hubiera sido peor que llegara antes. Quizás hay razones que nosotros no comprendemos o que no conocemos
razones por las cuales quizás si hubiéramos tenido eso que queríamos en el momento en el cual lo queríamos, no hubiera sido del todo correcto y no hubiera funcionado. Quizás es mejor ahora. O quizás sea mejor en el momento que tenga que ser. Es por eso que si ahora no te podés dormir, bueno, y estás esperando al sueño cual niño que espera a Santa Claus, y pensás, ¿por qué no me llega el sueño ahora? ¿Por qué no me llega el sueño ahora? Bueno, quizás es por algo también que no te llega el sueño. Quizás haya alguna razón, reitero, que no comprendes. Que no comprendemos ninguno de nosotros los que disfrutamos, quizás, de las madrugadas, los que disfrutamos quizás de las noches, los que queremos algo y ese algo no llega. Quizás tengas que pensar en algo, quizás tengas que tener la mente activa porque quizás en alguna de estas noches se te ocurra algo que pueda llegar a cambiar tu presente. Quizás con la tranquilidad de la noche puedas encontrarle una solución a alguno de esos inconvenientes que andan dando vueltas en tu cabeza. Solución que quizás de día no la podías encontrar. O solución que quizás de día no la hubieras encontrado. Quizás existe, reitero, un plan maestro más allá de nosotros y realmente todo está diagramado a la perfección para que cada cosa le llegue a cada persona en el momento en el cual la necesita, más allá de el momento en el cual la quiera. Mientras tanto, y por lo menos para que podamos descansar, sin depender tanto de los caprichos del destino y de quien haya diseñado ese plan maestro, tenemos este podcast. Este podcast sirve para dormir cuando hay alguien más que maneja nuestro destino y quiere que ahora mismo no te duermas. Estás allí cual niño frente a la chimenea esperando a que llegue Santa Claus, tú ahora mismo en tu cama mirando el techo, dando vueltas hacia un lado, hacia el otro, esperando que el sueño llegue. Si te dormís, el sueño no va a llegar. No va a ocurrir lo mismo que con Santa Claus. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando te duermas, ya no necesitarás que el sueño llegue. El sueño pasará por tu casa y dirá, este ya está dormido. Esta ya está dormida, así que no, sigo de largo. Ya no me necesita. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, nada. ¿Cómo que nada? Oh, querido podcaster, ¿por qué me recomiendas que no haga nada? ¿Por qué me recomiendas la pasividad? ¿Por qué quieres que sea un holgazán? ¿Quieres que no haga nada? ¿Quieres que mire Netflix todo el tiempo? ¿Quieres que esté tirado en un sofá todo el tiempo? Eso quieres, oh querido podcaster. ¿Quieres que yo engorde por no hacer ejercicio físico? ¿Quieres que yo pierda mi trabajo por no molestarme en levantarme e ir hacia el lugar en el cual ejerzo mis labores? ¿Quieres que pierda a mis amigos por no levantarme y por no llamarlos y por no ir a su encuentro? No, no quiero nada de eso. Digo que no hagas nada
en lo que tiene que ver con intentar dormirte. ¿Por qué no quiero que hagas nada? Porque ya lo estás haciendo. Ya le diste play a este podcast y con eso alcanza. Con eso alcanza para distraer la mente y distraer un poco también a quien diagrama nuestras vidas o a quien ha diagramado nuestro destino. Burlar un poco a quien haya diagramado nuestro destino y poder conciliar el sueño. Hoy, escuchando este audio, y mañana escuchando otro audio, y pasado mañana escuchando otro audio, y todas aquellas noches que lo requieras. Todas aquellas noches que lo necesites, yo estaré aquí para ayudarte a que te duermas. Le voy a mandar un beso muy grande a Agus. Escuchábamos su voz al inicio del episodio. Agus es oyente del podcast, y no solo ella, sino que también sus hijas son oyentes del podcast. Y todas se duermen escuchándome. Les pido perdón, en principio. No sé si es lo más agradable dormirse escuchándome a mí, pero bueno, por lo menos sirve para poder conciliar el sueño y sirve para que el día que sea Navidad venga Santa Claus. Porque reitero, si Santa Claus ve que estamos despiertos, no viene. Entonces, ¿qué hacemos la noche de Navidad? La noche de la víspera de Navidad ponemos el podcast. ¿Para qué? Para que podamos dormirnos y ahí llegue Santa Claus. Básicamente ese es el objetivo de este podcast. Después, bueno, continué haciendo este podcast otros días que no son Navidad, porque a la gente también le interesa dormir otros días que no son Navidad. Tiene, como quien dice, necesidades más allá de Navidad. Uno necesita dormir independientemente de que sea Navidad o no. Independientemente de que llegue Santa Claus o no. De que Papá Noel venga y me traiga regalos o no. Es por eso que este podcast continúa. Es por eso que este podcast está aquí. Y es por eso que ahora mismo me estás escuchando. Así que te mando un beso muy grande a Agus. Le mandamos un beso muy grande también a sus hijas. Le mandamos un beso muy grande también a Santa Claus. Le mandamos un beso muy grande también al sueño, que ahora mismo quizás está acercándose a tu casa y tú no te has dado cuenta. ¿Por qué no te has dado cuenta? Y bueno, es obvio, porque estás ahí en tu casa bajo techo. Quizás si ahora mismo estuvieras durmiendo en el jardín, mirando al cielo, verías cómo el sueño comienza a acercarse hacia tu domicilio, pero no lo ves. ¿Por qué no lo ves? Y porque estás intentando dormir. Sería contraproducente. No sería un peine que la vida te da cuando te quedas pelado. Sería como algo peor todavía. Sería querer quedarse dormido intentando estar con los ojos abiertos. Porque sería querer quedarse dormido, pero yendo al jardín o al patio y aguardando a que el sueño llegue, ¿no? Mirando al cielo, esperando a que el sueño venga volando. Y sería contradictorio, porque uno quiere dormirse y en vez de cerrar los ojos, se va al patio y se pone atento, ahí más que nunca, mirando al cielo. Y la atentitud es... no se lleva bien con el sueño.
si uno está atento o intenta estar atento, es difícil que se duerma. Bueno, uno puede llegar a dormirse porque tiene mucho sueño o porque sus intentos de estar atento no son lo suficientemente... No le encuentro la palabra, no encuentro el adjetivo. Sus intentos de estar atento no son lo suficientemente efectivos, vamos a llamarlo así. Uno no le pone tanto ímpetu a su intención de estar atento. Quizás uno está ahí en el colegio, en la clase de historia, y uno intenta estar atento, pero no puede. La temática le aburre y uno termina por dormirse. Y así con un montón de cosas, qué sé yo. Uno está viendo la película Coco, ¿no? La película Coco está viendo ahí en Disney y está viendo Coco, recuérdame, qué sé yo, y uno se queda dormido. Y bueno, muchas veces el cansancio le gana a Coco. La mente de uno dice, bueno, no, Coco la podemos ver mañana. Pero es que es la mente la que decide al final. No sé, yo creo que no tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, no somos nosotros los que decidimos quedarnos dormidos o no. Ya sea que estemos mirando Coco o que estemos en la clase de historia. No me eche la culpa, señor profesor. No me eche la culpa. Voy a contar la historia del profesor de historia que se enojaba con sus alumnos porque sus alumnos se dormían. Y ellos no tenían la culpa, porque es la mente la que elige, más allá de nuestra decisión consciente, la mente es la que decide y la mente es la que empieza a apagar interruptores dentro de nuestro cuerpo, la que empieza a apagar interruptores en nuestra cabeza. Entonces, señor profesor, discúlpeme, pero yo no he venido aquí a querer dormirme. Vine aquí esperando aprender mucho de historia. Vine aquí esperando, no sé, prestar atención a lo que usted tenía para contarme acerca de una batalla que se libró en el año 1742. Pero realmente, no sé, termino por aburrirme, no me interesa demasiado la temática. A lo que el profesor respondió, discúlpeme, alumno Gómez, ¿por qué me dice usted todo esto? Y porque, qué sé yo, usted me está retando porque yo me he quedado dormido, pero no ha sido adrede, no ha sido a propósito. Yo no vengo con esa intención, no vengo aquí al colegio y digo, bueno, hay una clase de historia, me dormiré, aprovecho para dormirme. No. Y creo que ninguno de mis compañeros y creo que ningún alumno, o por lo menos la mayoría de los alumnos, nunca en ninguna clase, en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, han decidido quedarse dormidos en una clase. Simplemente pasa. Habrá, sí, una pequeña minoría que lo hará con intención. Habrá una pequeña minoría que pondrá sus brazos sobre el pupitre y apoyará su cabeza ahí con la única y expresa intención de dormir. Pero la mayoría no somos así, señor profesor. La mayoría estamos aquí para aprender. Nos obliguen o no nos obliguen, venimos aquí para aprender. Y si nos dormimos es porque nuestra mente se apaga. Es porque nuestra mente se aburre. Es porque el cansancio nos gana. Y muchas veces no es porque hayamos estado de fiesta anoche, sino que muchas veces tiene que ver con que lo que escuchamos nos aburre, no nos interesa.
entonces nuestra mente se apaga, nuestra mente decide que es más importante, dentro de las opciones que hay, la opción de recargar energías y no necesariamente la opción de quedarse escuchándolo a usted, señor profesor. Discúlpeme que se lo diga así, pero usted me preguntó. En este caso, el profesor era muy, vamos a decirle, abierto. Era un profesor distinto, porque era un profesor que solía escuchar a sus alumnos. Habitualmente los profesores de historia, y habitualmente los profesores en general, no escuchan a sus alumnos. No escuchan lo que sus alumnos tienen para decir. ¿Por qué? No es que los profesores o aquellos docentes que tienen la responsabilidad de enseñarle a un curso entero lleno de niños o lleno de jóvenes sean malas personas. No es que el docente sea mala persona. No es que para ser docente hay que ser mala persona primero. Uno va y lleva, ¿no?, el currículum y ahí pone, ¿no?, el nombre, los datos personales y pone soy mala persona. Entonces, cuando uno quiere aplicar para ser docente y a uno lo contratan siempre y cuando uno sea mala persona. Bueno, no es así. No es así. Me imagino una entrevista laboral, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Para qué puesto quiere aplicar? Quiero aplicar para el puesto de docente. Muy bien. Pero aquí tenemos una vacante para ser profesor de macramé. ¿Usted sabe macramé? Bueno, no, realmente no. ¿Y entonces por qué quiere ser docente aquí? ¿Y por qué aplica en este curso particularmente, en el curso de macramé? Y porque soy mala persona. No me diga que es mala persona. Sí, soy mala persona. No se diga más. Está contratado. No creo que las entrevistas de trabajo para los docentes sean así. No creo que el docente sea mala persona, ni tampoco creo que el docente sea elegido por su condición de buena o mala persona. El docente tiene la necesidad y la obligación de enseñar. Tiene la necesidad y la obligación de transmitir conocimientos. Pero también tiene la necesidad y la obligación de seguir con un programa. Un docente no puede, o por lo menos la mayoría de los docentes, porque hay algunos que se saltean el programa y enseñan lo que ellos quieren, pero no necesariamente no necesariamente para enseñar lo que ellos quieren, sino que tienen el objetivo de mantener la atención del alumno. Es por eso que cambian muchas veces los contenidos. Pero muchos, te diría la mayoría, no hacen esto. La mayoría sigue al pie de la letra el programa que le dicen que tiene que enseñar. ¿Qué sé yo? Historia, 4º año de secundaria. Hay que enseñar tal batalla, hay que enseñar la revolución industrial. Perfecto. Y el tipo lo único que hace es decir, bueno, acá me dicen que enseñe la revolución industrial, debo enseñar la revolución industrial. O sea, en muy pocos casos es el docente el que prepara sus contenidos. Cuando es un docente de una materia clásica, vamos a decirlo así, el docente lleva adelante un programa, entonces no nos ensañemos con el docente, no pensemos mal del docente. Muchas veces los contenidos son aburridos porque son esos contenidos que al tipo lo obligan a enseñarnos. A veces, bueno, también es un poco responsabilidad del docente y
además de que los contenidos son aburridos y al público, por decirlo así, no le interesan, bueno, el docente tampoco tiene una forma muy entretenida de transmitirlos. Entonces, si se junta un contenido aburrido con una persona que no sabe transmitirlos o que no sabe hacerlo entretenido e interesante, bueno, es un cóctel mortífero. O, mejor dicho, soporífero. ¿Cómo me gusta la palabra soporífero? No sé por qué, porque en realidad no le encuentro un significado, ¿no? O sea, soporífero. ¿De dónde? A ver, ¿cómo relaciono esa palabra con la palabra sueño? No la relaciono por ningún lado. Soporífero. Algo que te hace dormir, o que te incentiva, o que te incita, o que te lleva a dormir. Es algo soporífero. Pero no le encuentro relación a la palabra en la sintaxis, ¿no? En cómo se escribe, en cómo suena. O sea, no tiene ninguna raíz que derive de algo relacionado al sueño o a dormir. Es algo, no sé, adormitador. Imagínate, si existiera la palabra adormitador, bueno, ahí sí sería algo como quien dice un poco más entendible para mí. Porque tendría una relación con la palabra dormir, pero soporífero me suena a sopa. ¿Qué querés que te diga? Soporífero para mí es algo que tiene que ver con la sopa. Es algo, qué sé yo, es un plato que contiene sopa. O un lugar en el cual te dan de comer sopa. Solamente sopa. Diversas variedades de sopa. ¿Viste? Como hay, no sé, cervecerías artesanales. Bueno, en este caso, soperías artesanales. Y el lugar en el cual te dan de comer sopa se llama soporífero. Podría ser. Bueno, en fin. El profesor en cuestión, el que nos compete durante la historia del día de hoy, era un profesor bastante abierto. Reitero, más allá de que el profesor tenga que enseñar o tenga la responsabilidad de enseñar determinados contenidos, hay algo que sí es responsabilidad del profesor, y es quizás encontrar la forma de hacer entretenidos, de hacer interesantes esos contenidos, más allá de que no lo sean, más allá de que para la mayoría de las personas esos contenidos no sean interesantes. Bueno, el profesor está allí para transmitir esos contenidos y para transmitir esos conocimientos. Y debe encontrarle la forma de que esos contenidos sean interesantes, porque de otra forma no se van a poder transmitir. Entonces, habitualmente, un profesor no intenta hacer las clases interesantes. Seguramente habrá algunos que sí, que lo hacen y que se esmeran por lograr que aquellas personas que están allí queriendo aprender realmente puedan hacerlo y realmente se interesen por los contenidos que les están brindando y realmente se involucren con los contenidos. Pero hay otros profesores que no, hay otros profesores que simplemente les dicen lo que tienen que enseñar y ellos se limitan a transmitir esos contenidos mediante la oralidad simple y pura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, alumnos, vamos a hablar de la batalla del continente asiático. Bueno, la batalla del continente asiático, ¿saben cuándo fue? El 25 de marzo
de 1640. Allí se enfrentaron dos caballeros, cada uno con su ejército detrás, y uno le ganó al otro. Punto. Todo esto abundando en todos los detalles habidos y por haber acerca de los caballeros, acerca de los reinos, acerca de por qué se estaban enfrentando, por qué no. Y un profesor puede ir a enseñar de esa forma y puede decir, bueno, yo te estoy contando lo que pasó y es una forma de transmitir conocimientos. Yo conozco lo que pasó y ahora te lo digo y empezás a conocerlo vos. Sí, pero por ahí a mí no me interesa lo que pasó. Si me lo contás cual crónica, no me cambia mucho porque no me interesa lo que me estás contando. No me interesa la batalla, no me interesan los caballeros, no me interesa la revolución industrial. Quizás si me lo contaras de otra forma, o quizás si le buscaras una alternativa mediante la cual esos contenidos que estás intentando que yo aprenda se hagan más interesantes, quizás yo aprendería un poco más. Pero no. Muchos profesores no lo intentan porque tampoco es obligación para los profesores. El profesor va allí a la escuela y puede transmitir conocimientos mediante, reitero, la oralidad. Se para ahí enfrente y te cuenta todo lo que pasó. Y después, bueno, si vos lo aprendiste o no lo aprendiste, ya es tu problema, el tipo te lo dijo. Si vos no anotaste, no copiaste, no tomaste apuntes, no prestaste atención, y después, cuando tenés que rendir un examen, no lo rendís bien, bueno, ya es tu problema. Hay otros profesores que no, hay otros profesores que intentan hacer la clase un poco más entretenida. Desde la forma de ubicarse los alumnos en el aula, desde cómo se desarrolla la clase, si es un profesor hablándole a la clase durante todo el tiempo que ésta dure, o si es algo más parecido a un debate, con una conversación, un intercambio de ideas acerca de cómo se sucedieron los hechos y qué opinan o qué les parece a los alumnos acerca de determinados hechos, qué sé yo. La forma de contarlo también influye mucho. Y nuestro profesor protagonista del día de hoy era, reitero, una persona bastante abierta, porque también de la forma de enseñar habitual se desprende quizás la costumbre de los docentes de no escuchar demasiado los pedidos de sus alumnos. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, dependiendo, ¿no?, del tipo de profesor, pero también de la edad del alumno, habitualmente uno cree que el alumno no sabe nada. Habitualmente uno cree que el alumno va allí para aprender y uno debe decirle qué aprender y cómo hacerlo. Además de uno correr como alumno con una especie de prejuicio que tiene que ver con no querer hacer tarea, que tiene que ver con las pocas ganas que tienen todos los alumnos de aprender. Entonces, ese prejuicio lleva a que el docente
no tome en cuenta absolutamente nada de lo que el alumno quiere proponerle. ¿Por qué? Porque pensará que todo lo que el alumno le quiera proponer tendrá como objetivo final, encubierto o no, el hecho de poder aprender lo menos posible o poder hacer la menor cantidad de tarea posible. Y muchas veces no tiene que ver con eso. Pero el docente está allí entre la espada y la pared, ¿no? Está, como quien dice, acorralado entre dos decisiones que el docente tiene miedo que lo lleven hacia el mismo lugar. O que no lo lleven hacia el mismo lugar, mejor dicho. Porque el docente piensa que el alumno no sabe nada. Entonces no lo escucha. El alumno le sugiere algo y el docente no lo escucha porque, nada, pero este que sabe. Acá el profesor soy yo y el que se ha formado para poder dar clases soy yo. Así que usted, alumno, haga silencio, cállese, escuche y copie lo que yo le voy a decir. Eso por un lado. Muchas veces también el alumno quiere proponer algo y el profesor inconscientemente dice, no le voy a prestar atención porque este lo único que quiere es que la clase pase rápido y que aprendamos lo menos posible. Entonces, cualquier sugerencia que yo tome en cuenta me llevará a colaborar con su objetivo final. Lo que quiere es que nosotros aprendamos cada vez menos, que sus compañeros aprendan cada vez menos, y él también. Así que no voy a escuchar y no voy a prestarle atención al alumno. Y eso forma una especie de círculo perverso, ¿no? Porque el profesor dicta contenidos aburridos y lo hace de forma aburrida. Y no escucha a sus alumnos porque piensa que sus alumnos no tienen el conocimiento necesario como para opinar acerca de cómo se desarrolla una clase, ni tampoco confía en las buenas intenciones de sus alumnos. Tiene un prejuicio acerca de sus alumnos y cree que cualquier opinión que sus alumnos viertan sobre la clase tendrá como objetivo el boicotear la clase. Entonces, reitero, estamos dentro de un círculo vicioso porque los docentes dictan contenidos aburridos de manera aburrida y es como que nadie puede opinar al respecto porque no será tenido en cuenta. Y eso lleva a que la situación no cambie nunca. Eso lleva a que la situación se repita una y otra vez. Con contenidos con resultados que, a medida que pasa el tiempo, van siendo cada vez peores. No solamente en lo que tiene que ver con el desempeño del alumno, sino también muchas veces con la deserción del alumno. Y todo esto atenta contra el conocimiento que el alumno pueda incorporar. Entonces, nuestro profesor, protagonista del día de hoy, lo que hizo fue cambiar su actitud y escuchar lo que el alumno le decía. Lo escuchó y lo analizó y prometió que al otro día vendría con una respuesta para intentar de alguna manera solventar la duda del alumno. Ahora, tú me dirás, el alumno no tenía ninguna duda. Y sí, no tenía ninguna duda, porque en realidad no le hizo ninguna pregunta. Estaba, como quien dice, poniendo excusas, si es que podemos llamarlo así. Estaba intentando justificar sus acciones. No tenía ninguna duda. Nunca le preguntó absolutamente nada. Nunca le preguntó, señor profesor, ¿por qué las clases son tan aburridas?
¿Por qué tenemos que seguir aprendiendo estos contenidos que no tienen, no sé, ningún sentido? ¿Por qué, alumno Gómez? ¿Por qué piensas que no tienen ningún sentido? Para ti no tienen ningún sentido, pero quizás para tus compañeros sí lo tengan. O quizás ni a ti ni a tus compañeros les interese lo que ocurrió en la Revolución Industrial, pero quizás otros alumnos de otros colegios sí quieren aprenderlo. Bueno, es que, qué sé yo, también así nunca vamos a cambiar absolutamente nada porque la opinión del alumno no es tenida en cuenta. No es tenida en cuenta por, como quien dice, no estar calificado el alumno para opinar. No es tenida en cuenta por un prejuicio que el docente tiene sobre el alumno. Y ahora también no es tenida en cuenta porque se piensa que la opinión del alumno es la opinión de él solo. Es una en un millón. O sea, como que no tenés peso porque sos vos solo o vos y tu grupo de amigos y no podemos, por tu pensamiento, cambiar la forma de enseñar de toda la ciudad. Menos aún de todo el país. ¿Por qué? Porque seguramente sos vos el que se aburre y se duerme, vos y tu grupo de amigos, y no son todos los alumnos. El resto de alumnos del país seguramente disfruta muchísimo esta forma de enseñar. Entonces es como que los alumnos están ahí como, viste, atrapados en un callejón sin salida. Ojalá existieran más profesores como el profesor de la historia de hoy que escuchó a su alumno y le prometió, más que una respuesta, una devolución para el otro día. Al alumno le importó poco y nada, porque el alumno, si bien fue sincero con el profesor y le expresó lo que a él le pasaba, como que al ratito ya se olvidó de lo que había pasado, como cualquier alumno, ¿no? Quizás tienen, como quien dice, muchas responsabilidades, porque tienen muchas materias que atender, pero también tienen poca concentración y poco interés en mantener esa concentración en una determinada materia. Entonces, bueno, el profesor le dijo, mañana te traeré una devolución. El alumno dijo, sí, bueno. Y enseguida se olvidó y se puso a pensar en otra cosa, o se puso a hablar de chicas con sus compañeros. Al otro día, cuando tuvieron clase de historia, el profesor llegó con una devolución para el alumno Gómez. El alumno Gómez estaba hablando, reitero, de chicas con su compañero de banco. No recordaba lo que le había dicho ayer al profesor. No recordaba siquiera que se había quedado dormido o que estuvo a punto de quedarse dormido en la clase de historia de ayer. También la vida de un joven o la vida de un niño tiene, como quien dice, tantas motivaciones que es fácil que el niño se distraiga o que el joven se pierda o que no nos preste demasiada atención o que se olvide fácil de las cosas. Porque la vida comienza con muchas motivaciones y es como que las va perdiendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Uno, las motivaciones que tiene, la cantidad de cosas, de intereses que puede llegar a tener uno en la cabeza, va decreciendo de forma proporcional a la edad que uno tiene. O inversamente proporcional. O sea, cuanto uno más edad tiene, menos motivaciones y menos intereses.
Obviamente, esto no ocurre en el 100% de los casos. Nunca generalizo y nunca lo voy a hacer. No existe algo que ocurra en el 100% de los casos o que sea igual en todas las personas del mundo o en todos los seres humanos. Ni siquiera esto, pero bueno, se me ocurre que los intereses que uno tiene, la cantidad de intereses será inversamente proporcional a la cantidad de años que uno tenga. Entonces, cuanto más chico, más intereses. Y uno suele ser alumno cuando es más chico, entonces es muy probable que uno se distraiga y se olvide. Sin embargo, al otro día el profesor llegó con la respuesta o con la devolución acerca de el planteo que le había hecho Gómez, que en realidad el alumno Gómez no se interesó por hacerle ese planteo. Es como que en ese momento le nació darle él una especie de devolución al profesor y luego se olvidó. Al otro día el profesor quiso darle él una devolución al alumno. Lo hizo adelante de todos. A Gómez le dio un poco de vergüenza al principio, porque el profesor dijo: ¿qué tal, alumnos? Hoy, como ya le prometí ayer, traigo la devolución al planteo que el alumno Gómez me hizo el día de ayer. Y en ese momento todos, como es habitual en un curso, se dieron vuelta y lo miraron a Gómez, y Gómez no sabía dónde meterse. Más allá de que Gómez era muy extrovertido y realmente el planteo que le hizo al profesor se lo hizo desde el respeto y se lo hizo con argumentos totalmente sostenibles desde su lugar de alumno, la mayoría de los profesores le hubiesen dado la espalda. Por cualquiera de estas tres razones que hablábamos recién. Por pensar que todavía no estaba calificado como para hacer ese tipo de planteos, porque un alumno todavía no está calificado, no tiene el suficiente conocimiento, porque en realidad hay una intención oculta de sabotear la clase y aprender lo menos posible. Por muchas causas. Ya la tercera no me acuerdo cuál era. Pero esas dos son las más importantes, por las cuales la opinión o cualquier cosa que un alumno diga no es tomada en cuenta. Sin embargo, este profesor sí la tomó en cuenta y le dijo: Gómez, querido Gómez, le dijo primero. Y todo el mundo se rió, porque claro, un profesor no puede decirle querido a un alumno. Y el profesor le dijo: no es una carta, estoy hablando de pie, estoy hablando personalmente con ustedes, así que no hace falta que le diga querido Gómez, ni queridos alumnos, ni mucho menos. Lo que les dijo el profesor era que a partir de ese momento iban a cambiar la forma en la que dictaban la clase. Que si bien él tenía que respetar un programa y tenía que respetar los contenidos que a él le decían que tenía que enseñar, porque eran los contenidos adecuados para ese año, para los alumnos de esa edad, podían llegar a un acuerdo acerca de la forma más interesante en la cual brindar esos contenidos. Y cuando hablamos de acuerdos, siempre hablamos de dos partes. Siempre la educación fue como bastante antidemocrática, ¿no? Acá se enseña esto y se enseña así, y el alumno tiene que escuchar y obedecer. Pero creo que sería muy distinta la educación y mucho más interesante para los alumnos, incluso
los alumnos aprenderían mucho más si las clases fueran participativas ya desde el inicio, ya desde los contenidos, ya desde la forma de brindar esos contenidos. Los alumnos del profesor en cuestión, de nuestro profesor con la mente abierta, de nuestro profesor que estaba allí contestándole a Gómez, se interesaron muchísimo cuando el profesor les ofreció participar del diseño de la clase, participar y opinar acerca de la forma en la cual se iban a dictar los contenidos. Los contenidos eran casi innegociables. Pero, reitero, hay profesores que incluso no negocian, sino que cambian los contenidos y enseñan lo que ellos quieren, porque consideran que los contenidos que se le sugieren al docente o los contenidos a los que se obliga el docente a enseñar no son los adecuados o no son los más importantes o no son interesantes o no son los que los alumnos quieren aprender. Esos docentes ya están en otra escala, ¿no? Esos docentes directamente se rebelan contra el sistema, se rebelan, entre comillas, contra el sistema y apuntan a transmitir el conocimiento que ellos quieren. Pero incluso este profesor, aún respetando el programa, aún respetando los contenidos sugeridos, pudo hacer que la clase fuera más interesante. Le propuso a Gómez que a partir de ese momento, a partir de esa clase y en respuesta al planteo que Gómez le había expuesto al docente la clase anterior, los alumnos iban a participar, e iban a opinar e iban a diseñar con él la mejor forma de transmitir esos conocimientos y de dar cada una de las clases. Al interesarse los alumnos, o por lo menos al darles opinión a los alumnos, el profesor logró que los alumnos se interesen. Y al interesarse los alumnos, ya la partida estaba ganada. ¿Qué mejor que tener que dar una clase ante todos alumnos que están ávidos de recibir esos conocimientos y quieren aprender y quieren saber todo lo que uno tiene para decirles? Ocurre que no siempre pasa esto. Y si los conocimientos que se brindan en las escuelas no se ayornan o por lo menos no intentan actualizarse, además de intentar cambiar las formas en las cuales se transmiten esos contenidos, los alumnos incorporarán cada vez menos. Una cosa es que yo te pueda repetir de memoria un examen y otra cosa es que realmente haya aprendido algo de lo que me has enseñado. A partir de ese momento, los alumnos empezaron a sugerir ideas para llevar adelante la clase. Hablaban de debates, de poner los escritorios, las mesas, en forma redonda, en forma circular. Hablaban de computadoras, de presentaciones, de diapositivas, de imágenes, de películas, de música.
Y como todas estas ideas, como todo ese brainstorming, aparecía, como quien dice, coordinado por el docente, nunca se perdía el eje. Sin embargo, se había logrado que los alumnos estuvieran interesados en la clase que el profesor tenía que dictar. ¿Por qué estaban interesados? No necesariamente por que mágicamente ahora les interesara el contenido, sino que ellos eran parte de la clase y eran parte del armado de la clase. Y además de eso, la forma, la diferencia en la forma de enseñar, también lograba que no solamente Gómez, sino todos los alumnos incorporaran los conocimientos de una forma diferente. Ya no se aburrían y la mente prefería dormir antes que prestar atención, sino que por el contrario, empezaron a interesarse por los hechos que habían ocurrido en el pasado y empezaron a interesarse por la historia. Pero todo cambió cuando el profesor escuchó el planteo de su alumno, lo analizó y se dio cuenta que, al fin y al cabo, de alguna forma y salvando las distancias, el cliente siempre tiene la razón. Ocurre que en lo que tiene que ver con la educación, no se le da la razón al cliente. Y quizás sea una deuda pendiente, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la educación formará a los ciudadanos del mañana, y si queremos que los ciudadanos del mañana sean mejores que nosotros, tendríamos que prestarles un poco más de atención, por la sencilla razón de que el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que esa es una linda moraleja, ¿no? Y creo que es algo que se aplica muy poco en el ámbito educativo. El cliente siempre tiene la razón. Sea para la venta de un producto, para prestar un servicio o incluso para algo tan elemental como la educación. Esa es la moraleja del día de hoy, es la moraleja de la historia del día de hoy. El cliente siempre tiene la razón, sea donde sea. Dulces sueños.